Vamos ahora a aplicar las definiciones de las magnitudes angulares que hemos visto en el vídeo anterior a el estudio del movimiento circular más sencillo, que es aquel en el que la velocidad angular es constante. Como en todos los casos que hemos visto de cinemática, el objetivo es obtener la ecuación del movimiento. En este caso, cómo varía el ángulo con el tiempo. Para deducir esta ecuación es relativamente sencillo. Partimos de la definición de velocidad angular y despejamos la variación del ángulo. Expresamos los incrementos como la diferencia del ángulo inicial menos el ángulo final menos el ángulo inicial, omega, el tiempo final menos el tiempo inicial. Si ahora consideramos que no tiene que ser siempre así, pero es lo más común, que el movimiento empieza cuando yo le doy al reloj, el tiempo inicial es 0, con lo que ya obtenemos la ecuación del movimiento, que como veis tiene muchas analogías con el caso de la ecuación lineal. X será igual en el movimiento rectilíneo uniforme más v por t. Es muy similar. Ahora, un aspecto a tener en cuenta es la fase inicial. Si yo sitúo mis ejes como estáis viendo en la figura y considero que el movimiento empieza aquí, en el punto 1, la fase inicial es esta. Si en cambio el movimiento empezó en el punto 2, la fase inicial es 0. Como veis, es muy importante fijar cuáles son nuestros ejes de coordenadas y nuestros sistemas de referencia. Pues bien, en este tipo de movimientos tenemos que pensar si hay o no aceleración. Si consideramos que la aceleración es el cambio de la velocidad con el tiempo, podemos pensar que no hay aceleración porque la velocidad es constante. ¿Dónde nos estamos equivocando? En que la velocidad es un vector. Y como es un vector, tiene una dirección, que en un movimiento circular está en continuo cambio. Por tanto, existe aceleración y es aceleración normal o centrípeta. Y como definimos cuando explicamos las componentes intrínsecas de la aceleración, esta aceleración es perpendicular a la velocidad y, por tanto, está dirigida hacia el centro del movimiento circular y su valor es v al cuadrado partido por r. Si ahora expresamos v en función de las magnitudes angulares, obtengo otra forma de escribir a la aceleración normal como omega al cuadrado por r. Muy importante. Nos aprendemos una fórmula y deducimos las demás. No podemos aprendernos 250 fórmulas de física, aparte no sería divertido, no tendría sentido, ¿vale? Y muy importante quedarse siempre con el concepto, qué es la aceleración normal y qué supone. Siguiendo con el análisis de este movimiento, vamos a definir lo que es el periodo del movimiento. ¿Lo conocéis? Esta magnitud ya la conocéis, porque fijaros, vamos a un movimiento circular que creo que todos conocemos, el del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Vamos a darle... El periodo es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, que en nuestro caso es de 365 días de medias. Si fuese la Luna, serían 28 días. Por tanto, el concepto de periodo lo tenemos. Tiempo que tarda la Tierra, el objeto, la Luna, en dar una vuelta completa. Voy a aprovechar esta representación para que veamos la velocidad. Como veis, es tangente a la trayectoria. Y la aceleración normal la voy a marcar, aunque aquí aparece fuerza de la gravedad, es que está muy relacionada, por eso se produce el giro de la Tierra alrededor del Sol, como veremos en el tema de gravedad. ¿Veis? Aquí tengo la velocidad, tangente a la trayectoria, y la aceleración normal, tangente a ella. Perdón, perpendicular a ella. Volvemos a nuestro estudio. Ya sabemos lo que es el periodo. Pues vamos a pensar en qué es la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo. Si el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta y la frecuencia el número de vueltas que da en un segundo, creo que todos podemos entender que una es la inversa de la otra. Por eso, cuanto más tardo en dar una vuelta,
menor es mi frecuencia, porque voy a tardar, si tardo más, voy a hacer menos vueltas en un segundo. Vamos a hacer el análisis de dimensiones. Ya queda poco. El análisis de dimensiones en el sistema internacional, el periodo, puesto que es tiempo, se mide en segundos y la frecuencia, como es su inversa, en segundos a la -1. Y esta unidad os va a sonar, es lo mismo que decir hercios. El sonido tiene una frecuencia, por eso se mide en hercios. ¿De acuerdo? Y con todo esto vamos a poder resolver este ejemplo. Una rueda gira con un periodo de 0,6 segundos y un radio de 0,5 metros. Determina la aceleración centrípeta en su periferia. ¿De acuerdo? Como sé que la aceleración normal o centrípeta es radial, siempre toma la dirección radial, la marco, y además sé que es v al cuadrado partido por r, o como acabamos de deducir, omega cuadrado por r. Con lo cual, conocido r, solo me queda determinar omega. Fijaros, omega es el tiempo, digámoslo así, cuánto tiempo tarda en girar cierto ángulo. Y me han dado el periodo. ¿Cómo puedo conectarlos? Vamos a la definición de periodo. Es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Si das una vuelta completa, ¿qué ángulo has girado? 2pi. ¿Y cuánto has tardado? El periodo. Ya tenemos una expresión muy importante que es la relación entre la frecuencia angular y el periodo. Omega es igual a 2pi partido del periodo. Con lo cual ahora solo tenemos que sustituir este omega en la expresión de la aceleración normal. Para trabajar con letras y acostumbrarnos, voy a sustituirlo todo al final, con lo cual esto me quedaría 4pi cuadrado, 0,5 entre 0,6 al cuadrado, y esto es lo mismo que 54,8 metros partido de segundos al cuadrado. Esta es la aceleración normal de un punto de la periferia de la rueda.